el chip de trabajar, con el chip de poder seguir aprendiendo y de sacar adelante, pues, ¿no?, sus conocimientos. Bien, primero que nada, me quería presentar. Soy el auxiliar Jeremy Ceballos. Actualmente curso el 5º año de universidad. Ya estoy ahorita cursando las materias de pediatría, medicina interna, ginecología. Estoy también con cirugía, ¿ya? Entonces, dicho esto, voy a comenzar a explicar un poquito, ¿no?, la importancia sobre este tema. Como bien sabemos, nosotros somos estudiantes ahorita entre segundo, tercer año, ahorita están cursando la materia, ¿ya? Principalmente veo puros muchachos de segundo. Lo que ustedes tienen que aprender, el fundamento que quiero que se lleven hoy, es que es una parte de la fisiología que nos va a enseñar qué cosa, aparte de interpretar cómo está nuestro corazoncito, cómo es esa actividad eléctrica, qué tan profunda o qué estará bloqueándome esa actividad eléctrica. Tienen que saber la importancia, antes que nada, del latido cardíaco, de mi ciclo cardíaco, ¿ya? Nos va a enseñar la causalidad del latido cardíaco, ¿no? La manera en la cual vemos cuáles son esos eventos que ocurren y anteceden y que van uno tras de otro para que ocurra una contracción, para que ocurra un llenado cardíaco de sus ventrículos y para que posteriormente estos sean eyectados a toda la circulación por medio de nuestro ventrículo izquierdo, ¿no? Nuestra aorta. Bien, entonces, dicho esto, yo creo que ahorita voy a comenzar a proyectar. Quería felicitarlos a los que están aquí presentes en esta reunión, porque se les nota las ganas. No se están quedando con una información pequeña que de repente el docente o el auxiliar les ha enseñado y están con esa predisposición de aprender más. Ya eso es muy valorable, no solamente en el ámbito estudiantil, sino que ustedes quieren crecer como personas, quieren crecer como estudiantes, no solamente con una partecita se van a quedar con mucho más información. Acuérdense que yo soy historia en esta universidad y nada me haría más feliz pues que formar con mis capacidades la mayor cantidad de estudiantes posibles para que ustedes sean mejores que yo en este momento, ¿ya? Ese es mi objetivo principal de los auxiliares, de las personas que están enseñando, de los que quieren dar cátedra también, ¿ya? Es formar estudiantes y que esos estudiantes sean mejores que el propio auxiliar, que el propio docente. Bien, con esto quiero motivarlos también a que no se queden con una pequeña información, sino que busquen un libro, otro libro, otra bibliografía, ¿ya? Para complementar esos conocimientos. Ya si de repente con la doctora Marta aprendieron un poco sobre bioquímica, y busquen otro libro de bioquímica para complementarlo, otras clases complementarias, no solamente se queden con una sola fuente. Eso quiero llevar, ¿ya? Bien. Voy a comenzar a proyectar. Dicho esto, acordémonos que al final todos vamos a ser colegas, todos, incluso yo con ustedes, incluso uno de ustedes puede ser mi propio jefe aquí en el futuro. Y lo que quiero con esto es motivar a que ustedes sigan comentando el estudio, evitando esos momentos de ocio, organizándose mejor sus tiempos. Si ustedes se ponen una mano en el pecho y dicen que esto no bastó para sacar una buena nota, ya ocupen ese tiempo, inviertan más tiempo en seguir estudiando. Búsquense técnicas de estudio, como ya han visto, ya les recomendé algunas veces en persona, ¿no? Unas técnicas buenas de la repetición, de enseñar a tu padre, a tu madre un tema, de hacer apuntes, mapas mentales, ¿ya? Si tienen herramientas como iPad, por ejemplo, o una tablet, ¿ya? Ocúpenlo para hacer sus mapas conceptuales, mapas mentales, para que después ustedes lean y los relacionen. Ya todos tienen que saber relacionar. Esa es la principal oración, la principal palabra que quiero que ustedes sepan, se lo lleven a su casa y se lo apliquen después. Relacionar. Todo tiene sentido acá, ya. Una pieza, yo coloco una pieza acá, tiene que encajar con otra pieza y así sucesivamente. Ustedes tienen que formar su conocimiento, formar su tema, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, integremos lo que hemos hablado ahorita. Habíamos dicho
que antes de hablar de electrocardiograma como tal, necesitamos saber, conocer, ¿ya? Este pequeño mapa que ven acá, esta pequeña, ¿se ve la pantalla, no? Yo creo que sí se ve, estoy ahorita viéndola, presentando electrocardiografía, ya. Este es un mapa de la fisiología cardiovascular, me va a enseñar a qué cosa, a saber interpretar en qué tiempo ocurre y qué situación ocurre, ¿ya? Aquí vemos qué cosa, vemos la presión, vemos el volumen, vemos la cantidad del flujo sanguíneo, vemos los sonidos, la R1, R2, R3 que vemos acá abajito, ¿ya? Aquí vemos también los ciclos cardíacos, qué es una sístole y qué es una diástole. Para comenzar estos dos conceptitos tenemos que saber que sístole y diástole son dos conceptos que son antónimos entre sí. Ya hemos aprendido que la palabra sístole me va a indicar una contracción. Una sístole es una contracción. Cuando el corazón aumenta, bueno, no corazón, el ventrículo como tal específicamente, aumenta la presión y expulsa lo que tiene en su interior. O sea, lo vacía. Vacía el contenido que tiene esos ventrículos. Eso es una sístole. Y la diástole es la relajación. Estos ventrículos se relajan para llenarse de sangre, ¿ya? Se relajan para que posteriormente se llenen de sangre y puedan ser expulsados nuevamente. Bien, empecemos uno por uno. Como saben, este diagrama de Wigel se llama también, es un ciclo cardíaco que me explica todo lo que ocurre en un latido cardíaco. Ya todo esto que ven acá es un latido. Empecemos uno por uno. Empecemos desde el inicio. ¿Qué vemos acá? Contracción isovolúmica o isovolumétrica. ¿Ustedes qué entienden con contracción isovolumétrica? Va a ser, como dice el nombre, isovolumétrica. ¿Ya? El corazón o los ventrículos se están preparando para aumentar esta presión y posteriormente se van a cerrar las válvulas aurículo-ventriculares, o sea, la mitral, y se van a expulsar esa sangre. Expulsa esa sangre, ¿ya? Se está preparando para expulsar esa sangre. Primero que nada, eso es contracción isovolumétrica. El ventrículo comienza a elevar la presión. Esta elevación de la presión me va a provocar que mi válvula aurículo-ventricular, en este caso mi mitral, se cierre. Ya, como ya sabemos, cuando nosotros nos referimos a aumento de presiones, principalmente en el ventrículo, me abre una cosa y me cierra otra. ¿Ya? Entonces, cuando decimos contracción isovolumétrica, el volumen se mantiene tal cual, 130 ml, ¿ya? Está llenito ahorita mi corazón, mi ventrículo izquierdo para expulsarlo, pero todavía no hay contracción. Todavía no vence ¿qué cosa? Todavía no vence la fuerza de mi válvula aórtica. Ya tiene que vencer la presión de la válvula aórtica, como ven acá. A ver, vamos a ver si se puede dibujar. A ver si puedo dibujar aquí. ¿Dónde está para dibujar? Para que se den una idea. Bueno, no me sale. Ya. No me sale para dibujar, pero ustedes, se puede ver el puntero, ¿no? ¿Se ve o no se ve el puntero? Sí, se ve. Ya, mi punterito está acá, está yo marcando acá. Apertura de la válvula aórtica. Cuando yo llego a 80 milímetros de mercurio, que es la presión que tiene que vencer mi ventrículo izquierdo para aperturar mi válvula aorta, imaginémonos que estamos en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Lo abre. ¿Qué logra mi corazón al abrir esto? Logra que se abra esta válvula y se eyecte toda la sangre que está, ¿dónde? En mi ventrículo izquierdo. Como fíjense acá, la presión aumenta de maneras hasta llegar a 120 milímetros y se comienza a eyectar. Y fíjense acá, la línea azul que vemos aquí abajito, este es el volumen total. El volumen total, 130 ml, que estaba en mi periodo de contracción isovolumétrica, descendió. ¿Hasta dónde descendió? Hasta 50 ml. Es decir, mi volumen que se eyectó, 80 ml. Ese es el volumen eyectado
durante mi sístole. Entonces nos quedamos ahí. Ya sabemos el significado de sístole. Aumenta la presión y expulsa. ¿Expulsión de qué? Del contenido de mi ventrículo izquierdo. Bien, continuemos. Una vez que haya ocurrido esta expulsión de sangre, las presiones se van a normalizar. El corazón va a entrar a un estado de relajación isovolumétrica. Es decir, como ven acá, las presiones vuelven a su estado normal, comienzan a normalizarse hasta que se cierra la válvula aurículo-ventricular, perdón, se apertura nuevamente la válvula aurículo-ventricular cuando termina esta relajación isovolumétrica, para posteriormente, ¿qué ocurre después? Volver en el estado de diástole, entrar al estado diastólico. Este es lo que ocurre en todo mi periodo de contracción, ¿ya? Entonces repasemos nuevamente. Cuando ocurre la eyección, ocurre cuando la presión del ventrículo izquierdo supera los 80 milímetros de mercurio, para así aperturar mi válvula aórtica, ¿ya? Eso ocurre en la contracción, en la sístole, y me va a disminuir mi volumen. El resultado va a ser disminución de mi volumen de sangre de 130 ml a 50 ml de sangre, ¿ya? Esto es conocido como volumen telesistólico. ¿Qué significa el término tele? Al final de qué? De mi sístole. Mi volumen telesistólico, 50 ml. Y mi volumen telediastólico, que es lo contrario, 130 ml. ¿Qué significa el término telediastólico, chicos? Vamos a ver, aquí, ¿dónde están? Aquí. Telediastólico significa el volumen que va a estar en mi ventrículo izquierdo al final de la relajación. Una vez que mis ventrículos se llenen de sangre, el volumen final va a ser 130 ml. Ya ese es mi volumen telediastólico. Bien, continuemos. Entonces nos quedamos acá. Volumen telediastólico, volumen telesistólico. Estábamos explicando los nombres. ¿Por qué se llaman telesistólico? ¿Por qué se llaman telediastólico? Telesistólico se llama porque es lo que me queda. Ya es el volumen que me queda al final de mi sístole. Ya una vez termina mi sístole, ese es el volumen telesistólico. Y se llama telediastólico porque se ve acá, termina la diástole y está en 130 ml. Así se llaman estos volúmenes que ocupan la sangre en estos periodos. Bien, ya. Ahora hablemos de la fase diastólica. Empecemos acá. Relajación isovolumétrica. Una vez el cuerpo termine de vaciarse, una vez mi ventrículo termine de vaciarse, se relaja. ¿Ya? La presión cae súbitamente por debajo de la presión aórtica, ¿ya? Lo que me provoca nuevamente el cierre de la válvula aórtica y mi R2. Repasemos nuevamente los sonidos. R1, ¿qué dijimos que era R1? El cierre de mis válvulas aurículo-ventriculares. Eso es R1. Ya, y ocurre al inicio de la contracción, el inicio de la sístole. ¿Y qué decimos? R2. R2 es el cierre de la válvula aórtica, ya la que me conecta mi ventrículo con mi aorta. Eso es R2. ¿Ocurre cuándo? En el periodo diastólico. Entonces repitamos nuevamente. R1, cierre de mi válvula auricoventricular o la válvula mitral, la que me conecta mi aurícula con mi ventrículo izquierdo. Y R2, nuevamente repetimos, cierre de la válvula aórtica. ¿Ocurre cuándo? Al inicio de mi diástole. Muy bien. Ya hemos aprendido los sonidos. Ya hemos aprendido también cómo ocurre esto. Y otra cosita. Volvamos acá. Seguimos acá. Ya sabemos que es relación isovolumétrica. El volumen se mantiene, como ven acá esta línea azul. Ya no hay cambio, no hay alteración. La siguiente etapa que entra se llama
llenado rápido ventricular. Como ya sabemos que la presión del ventrículo va a caer, va a descender por debajo de la presión de la aurícula izquierda, va a ocurrir una apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Ya? Estamos jugando con las presiones acá. Jugamos con presiones, quiere decir que desciende la presión de mi ventrículo y la presión de mi aurícula es superior, por lo tanto, me va a aperturar mi válvula mitral. Una vez que se aperture la válvula mitral, comienza a llenarse. ¿Qué pasa? Comienza a llenarse de sangre mi ventrículo. Mi válvula mitral está abierta. Significa que se va a llenar de sangre mi ventrículo izquierdo. ¿Ya? Hay otra fase que se llama fase de diástasis que ven acá, que como ven acá es la etapa del medio. La etapa de diástasis es una fase de transición, ¿ya? Donde el flujo de sangre que entra al ventrículo se va a volver más lento y más constante. Esa es una etapa intermedia, póngale. Ya no ocurre algo tan relevante como las otras. Y por último tenemos la etapa de la sístole auricular. La sístole auricular es una parte de la diástole, ¿ya? De la diástole ventricular, lógicamente, ¿ya? Una vez que está por finalizar el ciclo, habíamos mencionado que acá en esta primera etapa del llenado rápido ventricular, ¿ya? Aproximadamente el 80% de la sangre va a caer, va a dejar un 20%, un 30% remanente, ¿ya? Que se va a quedar en mi aurícula, ¿ya? Lo que hace la sístole auricular es empujar esa sangre residual, ¿ya? Es también conocido como bomba de cebado. Expulsa esa sangre residual que se me quedó estancada en mi aurícula y me la lleva a mi ventrículo y me lo va a llenar. Ya, esos son los 3 estadios de mi diástole. Bien. Entonces ya sabemos, ya repasamos y ya hemos aprendido los volúmenes, las presiones, cómo ocurre, cuándo ocurre y por qué ocurre tal sonido. Ahora nos toca hablar sobre el electrocardiograma que ven acá. Vemos acá ondas. Onda P, complejo QRS y onda T. ¿Ya? Volvamos al electrocardiograma, que es lo que me interesa. Cuando nosotros estamos en la diástole ventricular, ojo, diástole ventricular, todo esto que estamos viendo acá es la diástole ventricular. La onda P va a corresponder a la contracción de las aurículas, ¿ya? Como ven acá, la onda P es una contracción de las aurículas. Como ya sabemos, el electrocardiograma me registra toda la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Y la onda P específicamente de la sístole auricular, ¿ya? Como ven acá, la onda P se va a elevar al inicio de la sístole auricular durante la diástole, ¿ya? Esto es importante saber porque es pregunta de examen también, es pregunta también de auxiliatura por si se animan, ¿ya? La onda P ocurre durante la diástole en la sístole auricular, ¿ya? ¿Qué es la onda P? Se traduce la onda P como una despolarización auricular, cuando mi aurícula se está preparando para contraerse y mandar un impulso eléctrico hacia mis ventrículos, ¿ya? Por medio de todo mi conducto por todo mi medio de conducción, por todas mis fibras de conducción, por mis haces, ¿ya? Por mis fibras internodales, por todos esos nódulos que se encargan de crear un impulso eléctrico. Bien, entonces ya tenemos la onda P, que vemos acá, que me indica la despolarización auricular, sístole auricular, en la etapa de la diástole. Ya. El complejo QRS. El complejo QRS indica la despolarización de mis ventrículos, ¿ya? Me indica la despolarización de mis ventrículos, como ven acá, el complejo va a terminar cuando empieza la sístole, ¿ya? El complejo QRS comienza durante la etapa de la sístole. ¿Qué me indica el complejo QRS?
Son, como ya sabemos, que son 3 ondas. La Q negativa, la R positiva, que está bien acá, está picuda, y la S nuevamente negativa. ¿Ya? Lo que me va a indicar es la potente descarga eléctrica que mi ventrículo está llegando. ¿Ya? Toda la electricidad que está pasando por mis ventrículos. Apenas empieza el complejo QRS, como ven acá, los ventrículos comienzan a contraerse con toda la fuerza. Como ven acá arribita, apenas comienza, que ven acá, las presiones comienzan a subirse nuevamente. ¿Me están entendiendo, no? Estoy acá en esta línea de acá, en la línea de la R. Apenas mi complejo QRS se está activando, se está despolarizando mi ventrículo, también se está elevando, ¿qué cosa? Mi presión. Mi presión ventricular. Fíjense acá cómo se eleva. ¿Ya? Ese es el complejo QRS. El complejo QRS me marca el inicio de la contracción isovolumétrica de la sístole, ¿ya? Eso me marca el complejo QRS. Inicio de la contracción isovolumétrica de mi sístole. Muy bien. Inmediatamente después, ya sabemos que el complejo QRS, la presión va a superar a la presión de la aorta, y por eso que me va posteriormente a aperturar las válvulas aórticas y también la pulmonar, lógicamente. Si no se va a aperturar una sola a la vez, se aperturan las dos, la aórtica y la pulmonar, ¿ya? La pulmonar y la aórtica. Y ahí comienza el periodo de eyección y nuevamente bota toda la sangrecita hacia la circulación. Pero bueno, sigamos. Nos quedamos en el complejo QRS. Complejo QRS, inicio de la contracción isovolumétrica en la etapa de la sístole. Por último tenemos la onda T, que es esta de acá. Lo que estoy marcando acá con el puntero. ¿Ya? La onda T. La onda T, también llamada repolarización ventricular. La repolarización ventricular me va a representar el momento en el que los ventrículos dejan de contraerse y comienzan a recuperarse. ¿Ya? Recuperan su estado basal, mis ventrículos, eso es la onda T. Esta onda T va a coincidir con el final de la eyección y el inicio de la diástole, ¿ya? Entonces quiere decir que en la onda T marca el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, como vemos acá. Cierra las válvulas aurículo-ventriculares porque ya descendió la presión, descendió toda la presión, y inicio de la contracción, inicio de la relajación isovolumétrica. La presión es baja, se está relajando y comienza posteriormente otro nuevo ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, esos son, ¿qué cosa? Mis ondas, mis presiones y mis volúmenes. ¿Ya? ¿Qué ocurre en cada uno? Un repaso rapidito entonces. La onda P siempre marca el inicio de la despolarización auricular, cuando se va a formar un impulso, cuando mi aurícula se está contrayendo, y me marca durante la sístole auricular en mi diástole ventricular, ¿ya? Eso es la onda P. Luego tenemos el QRS, que va a iniciarme cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y comienza la fase de contracción isovolumétrica y se eleva la presión, pero se mantiene el volumen. Esa es mi onda o mi complejo QRS. Y por último, mi onda T, habíamos dicho que se está relajando, la repolarización ventricular, ¿ya? Pero lo que habíamos dicho es que acá ocurre en el proceso cuando se está relajando isovolumétricamente mi corazoncito. ¿Ya? Se cierra la válvula aórtica y se relaja el corazoncito. También coincide con el segundo ruido. Bueno, entonces volvamos a repetir. Primer ruido, vemos que queda también en correlación con mi complejo QRS. ¿Qué habíamos dicho que era el complejo QRS? Ocurría la despolarización de los ventrículos y ocurría también cierre de mis válvulas auriculoventriculares. Y lo que habíamos dicho, que el ruido 1 cierra las válvulas auriculoventriculares. Bien, ¿tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Y habíamos dicho R2, ¿qué habíamos dicho? R2 coincidía ¿con quién? Con mi onda T, ¿ya? Entonces, la onda T habíamos dicho que era repolarización ventricular y me iba a coincidir ¿con quién? Con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar,
¿ya? O la etapa de relajación isovolumétrica, cuando la presión está descendiendo y se prepara para llenarse. Bien, entonces ya está más explicadito, está mucho más detallado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que empecemos a hablar de electrocardiograma netamente, ¿ya? Hasta ahorita espero que me vayan entendiendo porque no estamos hablando otro idioma. Estamos ahorita repasando lo que ya han aprendido con sus docentes. De repente estamos profundizando o aprendiendo cositas que su docente no les enseñó bien o se olvidaron ustedes una partecita, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Netamente hablamos sobre EKG. EKG, 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 EKG. Bien, con nosotros hablamos de electrocardiograma, hacemos referencia, lógicamente, a registrar la actividad eléctrica del corazón. Registramos la actividad eléctrica del corazón mediante este papel milimetrado. Este papel milimetrado no es más que un simple papel que está obviamente cuadriculado. Todo tiene que estar cuadriculado, ¿ya? ¿De qué consta esta cuadrícula? Consta de cuadros grandes y bien separados, con líneas más marcadas y cuadros más chiquititos, ¿ya? Vamos a hacer una representación. Las líneas horizontales. ¿Qué es horizontal? ¿Arriba o al ladito? ¿Así o así? ¿Qué es horizontal? A ver dónde están los chicos. ¿Qué es horizontal? A ver. ¿Qué es horizontal, chicos? Echado. Bien. Bien. Las líneas echaditas me marcan la actividad eléctrica, ya los milivoltios. Fíjense acá. Pucha, no sé cómo se dibuja. Caramba. Acá. Las líneas aquí echaditas marcan la actividad eléctrica, ¿ya? Los milivoltios. Puro milivoltio, 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 ¿ya? Un solo cuadrito equivale a 0,1 milivoltio, ¿ya? Y las líneas acá, verticales, que están mirando hacia arriba, las líneas verticales me indican, ¿qué cosa? El tiempo de duración entre un cuadrito a otro cuadrito, ¿ya? Eso es, ¿qué cosa? El tiempo de duración. Cada cuadrito equivale a 0,04 segundos, ¿ya? El papel milimetrado o electrocardiograma, como ya sabemos, es la representación gráfico acá, de la actividad eléctrica del corazón, que mide, obviamente, la electricidad y mide el tiempo, ¿ya? Que obtiene mediante estos dispositivos que los colocamos en el pechito, en nuestro corazoncito, para medir la actividad eléctrica, ¿ya? Entonces, ya sabemos las generalidades, ya sabemos que tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. Pero no solamente tiene eso, ¿ya? No solamente tienen que quedarse que un electro se mide solamente con ondas, ¿ya? También es importante saber intervalos y segmentos. Cuando nosotros repetimos el nombre de intervalos y de segmentos, no estamos hablando más que la distancia o lo que va a abarcar, ¿ya? Lo que abarca de entre una onda R a otra onda R, por ejemplo, nosotros referimos a ese intervalo RR, ¿ya? Y como ya sabemos que la onda R que me va a marcar el latido cardíaco. Entonces, si yo voy de una onda R a otra onda R, me indica qué cosa, un latido, 2 latidos, 3 latidos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a seguir explicando. Más abajito a ver. Bien, acá. Como ya sabemos, la electrocardiografía es la rama que nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Utilizamos un electrocardiógrafo.
se registran despolarizaciones y repolarizaciones. Ya sabemos que son despolarizaciones, las contracciones, y repolarizaciones cuando comienza a relajarse la actividad eléctrica. Ya realizado el electrocardiograma, tiene electrodos que son capaces de recoger los potenciales eléctricos del corazón. Ya los electrodos no son más que cámaras que los vamos a colocar en distintos sectores del cuerpo para registrar esta actividad eléctrica del corazón y de alguna manera eso se traduzca en mi electrocardiograma, ¿ya? Entonces, sigamos hablando. Aquí tenemos el ejemplo de lo que vamos a hablar ahorita, o lo que nosotros estábamos hablando, intervalos y segmentos, ¿ya? Cuando yo uso el término segmento, es una línea isoeléctrica. ¿Qué es una línea isoeléctrica? Que es una línea que me va a mantener, vamos a hacerlo más grandecito. Iso significa igual, o sea, es una línea que no tiene electricidad. Eso es un segmento, es una línea isoeléctrica que es ubicada entre dos ondas, ¿ya? ¿Y qué es un intervalo? Es la combinación de una onda más un segmento, y eso es un intervalo, pues. ¿Cuáles son los segmentos intervalos que ustedes aprendieron? El segmento PR que vemos acá, que marca el final de la onda P y el inicio del complejo QRS, ¿ya? Este no es más que una línea que va a dar esta línea de acá, pues el segmento PR, ¿ya? Que no es más que el retraso fisiológico del impulso eléctrico del corazón por el nódulo auriculoventricular. Ya eso solamente me representa el segmento PR. Luego tenemos acá otro segmento, el segmento ST, ¿ya? Es la línea que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de mi onda T, o como en otros términos, como podemos decir, marca el inicio o el punto J hasta el inicio de la onda T, ¿ya? ¿Qué es el segmento ST? Es el periodo en el cual los ventrículos están totalmente despolarizados, ¿ya? Ese es mi segmento ST, y si mi segmento ST está por debajo o por encima, yo identifico que mi segmento ST por debajo o por encima, estoy ante un infarto, ¿ya? Luego tenemos que hablar del intervalo PR. Habíamos dicho que intervalo me abarcaba o me incluía una onda más un segmento. Entonces, ¿qué es el intervalo PR? Es el inicio de mi onda P, marca el inicio de mi contracción auricular o mi despolarización auricular, hasta el inicio de mi complejo QRS, ¿ya? Aproximadamente decimos que va a medir entre 0,12 a 0,20 segundos, es decir, tenemos que contarlo y aproximadamente tiene que haber 5 cuadritos de distancia entre uno y el otro, ¿ya? Ese es mi tiempo estándar que tiene que haber en mi intervalo PR. Y luego tenemos el intervalo QT. Si digo intervalo QT, va a medir desde el inicio de mi complejo QRS hasta el final de mi onda T. Ese es el intervalo QT, ¿ya? Es lo que me va a durar toda una sístole cardíaca. Ya todo esto de acá, todo este intervalo QT, es lo que me va a durar mi sístole, ¿ya? Y por último tenemos el intervalo RR, que es el más importante, que yo pienso que es el que más tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque es lo que me marca un latido de otro latido, ¿ya? Con esto que vemos acá, va a ser facilingo para calcular ¿qué cosa? Mi frecuencia cardíaca. Y es otra cosa que vamos a aprender ahorita, calcular la frecuencia cardíaca. Bien, entonces continuemos. Para nosotros podamos calcular, ¿qué vamos a calcular? La frecuencia y el ritmo, necesitamos lógicamente primero de colocar mis electrodos, ¿ya? Vamos a aprender ahorita las derivaciones unipolares, bipolares, y vamos a aprender también a cómo sacar la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca, vamos a medir desde una onda, desde un complejo QRS a otro complejo QRS, desde una onda R a otra onda R, ¿ya? Y tenemos 3 maneras para poder sacar, ¿qué cosa? Mi
mi frecuencia cardíaca. Ya la vamos a sacar mediante el método del 300 y contamos cuántos cuadros grandes hay y dividimos entre ese número. Por ejemplo, acá vamos a contar. ¿Cuántos cuadros grandes? Me refiero a las líneas gruesas. ¿Ya? 300 entre el número de líneas gruesas que voy pasando. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4. Hago la división 300 entre 4 y vamos a ver que esos son mis latidos cardíacos. Como vemos aquí en la imagen, 300 entre 4 me va a dar 75, ¿no? 300 entre 4 me da 75, es lo que es la frecuencia cardíaca de esta persona. ¿Cómo lo mido? Calculando un intervalo en otro intervalo y midiendo los cuadros grandes. Entonces repitamos, calculamos los cuadros grandes y lo dividimos entre 300. Otra manera va a ser calcular los cuadros pequeñitos, que va a ser más específico, sí, porque estoy calculando exactamente, y lo dividimos entre 1500. ¿Contamos cuántos cuadros chiquititos hay? 1, 2, 3. Como ya sabemos que en un cuadro grande hay 5, 5 más 5, 10, más otros 5, 15. 1, 2, 17 y 1, 2, 3, 20. 1500 entre 20 sale como resultado lo mismo, 75. ¿Ya? Lo que quiero llevar es que aprendamos a calcular fácilmente un intervalo o un latido cardíaco. ¿Lo entendieron o lo entendieron, chicos? El cálculo entre una onda R a otra onda R. Es contar cuadros grandes en el electro, dividirlo entre 300, o contar cuadros chiquitingos y dividirlo entre 1500. Lógicamente, no es específico para todos. Vamos a aprender más adelante que hay ritmos. ¿Qué es un ritmo? Es la secuencia de un latido cardíaco a otro latido cardíaco. ¿Ya? Vamos a aprender que no todos los electros van a ser así facilingos de interpretar, ¿ya? Va a haber ritmos irregulares. Cuando yo uso el término de ritmos irregulares, hago referencia a las arritmias, lógicamente, ¿ya? Entonces ya sabemos qué son los ritmos. Bien, vamos a continuar. Cuando nosotros vemos o vamos a interpretar que en el electrocardiograma el ritmo que yo estoy viendo es irregular, se considera una arritmia, ¿ya? Los latidos que están ocurriendo en intervalos muy desiguales, es decir, un latido está ocurriendo a 1 segundo, el otro latido es 0,70 segundos, otro latido mucho después, y así sucesivamente. Esas son las arritmias, ¿ya? Son los ritmos cardíacos que no son seguidos, que no son sinusales y que son, ¿cómo se dice? Son desiguales, ¿ya? Esos son los ritmos cardíacos arrítmicos. Vamos a continuar a ver la otra diapositiva que nos marca acá. Ya. Como ya sabemos, necesitamos camaritas. Nuestro corazón va a ser la fogata y nosotros debemos colocar alrededor de todo mi corazoncito distintas cámaras para ver la actividad eléctrica en todas las partes de mi corazoncito, en todas mis aurículas, en todos mis ventrículos. Yo quiero ver la actividad eléctrica y cómo está pasando hasta llegar a mi ventrículo izquierdo. Ya quiero ver toda esa conducción. Para eso yo ocupo estos electrodos. ¿Ya? Y lógicamente estos electrodos tienen que tener buena conducción. Le tengo que aplicar un gel conductor y ponerlo a mi pechito para buscar las derivaciones. ¿Dónde los colocamos? Ahorita lo vamos a aprender dónde se colocan estos electrodos. ¿Ya? Ya esto es generalidades, ya sabemos que un cuadrito chiquitito, horizontal, 0,1 milivoltios. 5 cuadritos chiquititos, que es lo que me va a abarcar un cuadro grande, 0,5 milivoltios. Un cuadrito chiquitito en la línea vertical me va a indicar 0,04 segundos. Y 5 cuadritos chiquititos me engloban 0,20 segundos. Entonces, si son
Un cuadro grande equivale a 0,20 segundos. ¿Cuántos cuadros grandes me equivalen a un segundo? 5 cuadros grandes de estos de acá me equivalen a un segundo, ¿ya? Entonces, para yo contabilizar que estoy viendo un segundo de la actividad eléctrica del corazón, veo 5 cuadros grandes. Cuando yo veo 5 cuadros grandes, efectivamente estoy contabilizando un segundo. Bien, entonces continuemos. A ver, ya vamos a hablar sobre las derivaciones. Como vemos acá, las derivaciones, vamos a dividirlas en 12 derivaciones, de las cuales 6 son del plano frontal y otras 6 son del plano horizontal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahorita de las derivaciones horizontales y frontales. Las frontales son las unipolares y las bipolares. ¿Por qué se denomina unipolar? Porque solo está conectado a un solo polo. Y acá, ¿por qué se llama bipolar? Porque tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo, ¿ya? ¿Por qué decimos plano frontal? Porque va a corresponder en el plano, lógicamente en el plano frontal. Vamos a imaginar el cuerpo, lo divino, es una parte anterior, una parte posterior, y así nosotros vamos a ver el corazón de esa manera. Ya vamos a captar la electricidad de frente y de ladito en el plano frontal. Y un plano horizontal vamos a dar de cuentas de imaginarnos que estamos partiendo el corazón, o bueno, el cuerpo por la mitad. Hacemos un plano imaginario que corta el cuerpo de manera transversal y vamos a dividir el cuerpo en la parte superior e inferior, y así vamos a observar que con más detalle las derivaciones precordiales de B1 a B6. Ahorita la vamos a ver. Bien, este es el famoso triángulo de Itoven y la ley de Itoven, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de derivaciones bipolares, esto está al revés, esto es al inicio, esto es después. Cuando nosotros hablamos de derivaciones bipolares, hacemos referencia a aquellos electrodos aquellos electrodos que me van a registrar dos partes del cuerpo, ¿ya? Un plano positivo y un plano negativo, ¿ya? Vamos a registrar las potenciales eléctricas del plano frontal. Si los planos se van a colocar por encima de la muñeca, en los miembros inferiores. Estas derivaciones representan una diferencia de potencial eléctrico, uno negativo, uno positivo, y la unión de estos ejes conforma el triángulo de Einthoven. Ya un diagrama triangular imaginario, el triángulo de Einthoven, que me marca tres partes claves del cuerpo: mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda. Trazamos una línea imaginaria en esos tres extremos y ahí tenemos el triángulo de Einthoven. En el centro de este triángulo va a estar mi corazoncito, ¿ya? Entonces tenemos que aprender D1, D2 y D3. En D1, el brazo derecho va a ir la derivación negativa y en el brazo izquierdo la positiva, en el D1. En el D2, el brazo derecho va a estar la negativa y el pierna izquierda va a estar la positiva. Y por último, el D3, la pierna izquierda va a estar positiva y el brazo izquierdo va a ser negativo, ¿ya? Esa es mi derivación bipolar. Ese es mi triángulo de Einthoven. Ahora, otro concepto que tienen que saber es la ley de Einthoven, ¿ya? La ley de Einthoven, igual es preguntadísimo en las preguntas prácticas, que la ley de Einthoven no va a ser más que una regla que surge a partir de este triángulo que se formó, que establece que el voltaje de la derivación 2, este voltaje que vemos acá, va a ser la suma del voltaje del primero con el voltaje del tercero, ¿ya? Es decir, derivación 1 más derivación 3 es igual a derivación 2. Es decir, si medimos la altura, la parte más alta de derivación más 1, y le sumamos la parte más alta de derivación 3, va a ser igual la suma de estos dos a la derivación 2, ¿ya? De 1, la parte isoeléctrica más positiva, más D3, la parte isoeléctrica más positiva, es igual a D2. ¿Ya? Ese es el resultado de mi ley de Einthoven. Esa es la ley de Einthoven. Si es que la suma
de estos dos no concuerda con el resultado de D2, o sea, no concuerda con esta electropositividad, concluimos que está mal conectado. Es decir, los cables en las extremidades de mi brazo derecho, mi brazo izquierdo o mi pierna izquierda están mal conectados o están mal puestos. O sea, están de repente, están al revés o están invertidos. ¿Ya? Esa es mi ley de Beethoven. Muy diferente al triángulo de Beethoven. El triángulo de Beethoven no es más que estos tres segmentos que se van a formar cuando, de manera imaginaria, para poder visualizar al corazón en el centro. Y la ley de Beethoven no es más que D1 más D3 es igual a D2. ¿Ya? Eso ya lo han aprendido ustedes con su materia, con esa parte práctica, solamente para clarificar un poco más y reforzar lo que ya saben. Ya. Ahora hablamos sobre las derivaciones unipolares. Habíamos dicho que igual correspondían al plano frontal, las derivaciones unipolares, solamente que acá registraban la actividad eléctrica de un solo polo. Ya tenemos acá ABR, ABL y ABF. Las siglas en inglés, ABR, vector right, o sea, vector de la derecha, brazo derecho. ABL, vector left o brazo izquierdo. Y BF, vector foot, que mira el corazón desde la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces repitamos. La ABR mide el corazón desde el brazo derecho. ¿Ya? Apunta hacia arriba y hacia la derecha. ABL mira al corazón desde el brazo izquierdo. Y por último, ABF mira al corazón desde la pierna izquierda. Esas son las tres derivaciones que tienen que, bueno, que ya conocen ustedes, solamente no es más que mencionarlas. Bien. Y por último tenemos a las derivaciones unipolares o de nuestro plano horizontal. Ya las derivaciones precordiales. ¿Por qué se llama precordiales? Porque se encuentra ubicada o colocada en la cavidad torácica. ¿Ya? Esto es muy preguntado en todos los años y en cada examen que veo. Tienen que saber el lugar en donde se van a colocar estas derivaciones, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y de acuerdo a estas posiciones, estas derivaciones B1 a B6, yo voy a observar distintas partes del corazón como vemos acá. Acá vamos a ver el complejo, bueno, todo mi segmento, todo mi electrocardiograma, dependiendo a qué parte mire mi corazón, ¿ya? Entonces, empecemos a hablar dónde están ubicados, ¿ya? B1. B1 está ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal, ¿ya? Mi cuarto espacio intercostal derecho. Contamos 1, 2, 3 y 4 en la derecha. O sea, está más horizontalizado, está más centrado, quiero decir, a mi aurícula derecha, a mi corazón derecho, como vemos acá, ¿ya? Luego tenemos B2, que está en la misma línea, solamente que al lado contrario, en mi espacio, mi cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Vamos a ver nosotros acá en el electrocardiograma que B1 va a ser predominantemente negativo. Vamos a ver aquí abajito, acá. Acá. B1 va a ser predominantemente negativo. Esto es porque está muy alejado. Fíjense acá que mi QRS está negativo. Esto va a ser porque va a estar del lado derecho de mi corazón, lógicamente, ¿ya? Vamos a ver que el corazón, como ya sabemos que el QRS me marca mi contracción ventricular, ¿ya? Y como va a estar del lado derecho, esta B1, B1 acá, está al lado derecho, lo va a registrar mi complejo QRS de manera más negativa porque está alejadísimo del sitio, ¿ya? Va a generar un vector eléctrico que va a estar más alejado, ¿ya? Principalmente acá en B1 y B2 las derivaciones van a estar más negativas que las otras porque están mirando más cerquita al corazón, ¿ya? Para que usted para facilitarles la comprensión, tenemos 6 cámaras. Estamos en un reality show. Las 6 cámaras van a mirar hacia la misma persona, van a mirar hacia el mismo lado.
solamente que de ángulos distintos. Enfocan el mismo lugar, pero de distintas partes. ¿Me dejo entender o no? Lo mismo van a enfocar, pero desde distintas perspectivas, ¿ya? Eso es mi B1. Continuemos, sigamos. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ya sabemos, lado izquierdo. B3, encontramos entre la mitad de B2 y la mitad de B4, ¿ya? La parte media. B4, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Qué significa línea medio clavicular? Ubicamos mis dos clavículas, ubicamos la mitad y bajamos, descendemos. Una vez descendemos, ese es el lugar exacto en donde voy a colocar, ¿qué cosa? Mi derivación B4, ¿ya? Busquen su clavícula, la mitad de su clavícula, desciendan hasta el quinto espacio intercostal y ahí coloquen B4. B5. Ubicamos B5 en el quinto espacio intercostal izquierdo, porque estamos hablando de que el corazón es una cavidad, bueno, se encuentra en la cavidad izquierda, línea axilar anterior, y por último el sexto espacio intercostal, perdón, por último el B6, quinto espacio intercostal, la línea medio axilar, ¿ya? Esos son los lugares en donde colocamos anatómicamente mis derivaciones de B1 a B6. ¿Y por qué lo vemos diferente en cada una? Porque estamos viendo el corazón en distintas partes, mencionamos. B1 está recontra alejadísimo, no tiene sentido que esté positiva, porque está al otro lado del cuerpo. B1 está a la derecha del corazón, el ventrículo está a la izquierda, y es por eso que vamos a ver el QRS así, de esa manera. Vamos a ver B2, que igual se encuentra alejadito, pero ya está del lado izquierdo, ¿ya? Mi ondita va a estar positiva, pero mi QRS va a estar más negativo. Y por último tenemos B3 y B4, que va a ser la zona ya de transición, ya se está normalizando acá porque está más cerquita de mi ventrículo, ¿ya? Se va a ubicar en la parte media del pecho, específicamente en el septum ventricular. Vamos a verlo así, exactamente en el medio, ¿ya? En la zona de transición. Y aquí vamos a ver que se va a volver en el B3 más isodifásico. ¿Qué significa el término isodifásico? Como ya hemos aprendido, la palabra iso, igual, tanto de arriba como para abajo. Y difásico, las dos líneas, ¿ya? Va a ser la misma distancia positiva como la misma distancia negativa, ¿ya? Eso significa isodifásico. Y por último tenemos B5, B6, cuando ya va directamente ya al corazoncito, ¿ya? Lo único que me interesa acá es que B1 está muy negativo, ¿ya? B2 está levemente negativo, la R de acá, y B3 y B4 van a estar, bueno, B3 está exactamente igual, y la B5 y la B6 están muy positivos, muy positivos. Fíjense que va de menos a más. B1, B2 están muy negativos, B3 está exactamente igual, B4 está más positivo, y B5 y B6 igual están muy positivos, ¿ya? Es como una escala de menos a más. ¿Por qué? Porque mientras B1, B2, B3 están más alejadas del ventrículo izquierdo que las otras tres, ya B4, B5, B6. Bien, continuemos. Ya esto ya hemos visto, papel milimetrado 0,0, 0,1, un cuadrito hacia arriba, una línea horizontal y una línea vertical 0,04. Bien. Esta cosita que quiero que se aprendan es igual importantísima, ¿ya? Este pequeño cuadro que vemos aquí en pantalla. Esto se llama eje cardíaco. El eje cardíaco no es más que una escala que yo uso para determinar la patología de la persona. Es decir, yo trato de buscar, ¿qué cosa? Trato de buscar un gráfico para poder interpretar cuál es mi patología, ¿ya? Entonces vamos a aprender ahorita cómo graficar un eje cardíaco. Vamos a ver acá, ustedes no creo que entiendan esto ahorita, pero ahorita se lo voy a explicar una parte por parte. Bien, ya sabemos cuáles son las derivaciones, ya sabemos
que son derivaciones unipolares, ABF, ABR y ABL. Ya sabemos que son D1, D2, D3 y ya sabemos que son las derivaciones del plano horizontal del B1 a BF. Ya. El eje cardíaco no es más que una dirección promedio en el cual tiene que viajar mi impulso eléctrico del corazón, ¿ya? Durante la despolarización de mis ventrículos. Es para saber la dirección en la cual va a viajar mi corazoncito. Ustedes saben que todo se inicia en el nódulo sinusal, todo se inicia en mi aurícula derecha, ¿ya? Entonces, yo quiero detectar cómo viaja la actividad eléctrica de este paciente a todo el cuerpo. Entonces, esto no va a estar en su electrocardiograma. Esto ustedes lo van a graficar, ¿ya? ¿Cómo lo van a graficar? Mediante líneas perpendiculares. Primero que nada, se van a aprender esta nemoctenia de acá, ¿ya? D1, D2, D3 me va a cortar la línea perpendicular a ABR, ABL y ABF, ¿ya? ¿Qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que ustedes aprendan la relación que hay entre estas tres derivaciones con estas tres derivaciones. Están conectados. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido y está conectado. ¿Ya? Vamos a aprender una mnemotecnia. Flora tiene 3 hijos. ¿Ya? Flora tiene 3 hijos. ABF ya sabemos que recorre o que mira al corazón desde él en la pierna izquierda. ABF me la va a cortar derivación 1. Es decir, la derivación 1 siempre va a ser perpendicular a ABF. Es decir, ambas me van a formar un ángulo de 90 grados en mi sistema hexaxial. ¿Ya? Fíjense que cada derivación de 1, de 2, de 3 tiene a su equivalente acá. ¿Ya? Pónganle que cada uno tiene a su esposa. De 1 siempre va a estar con ABF. Va a formar su perpendicular con ABF. ¿Ya? De 2 siempre va a ser perpendicular con ABL. Y D3 siempre va a ser perpendicular con ABR. Acuérdense de esa nemoctenia. Flora tiene 3 hijos, tiene 3 maridos, tiene 3 novios, tiene 3 cortejos, ya tiene 3 amantes, como ustedes quieran, ¿ya? Pero es una nemotecnia, lógicamente. D1. Vamos a trazar D1 desde mi plano de izquierdo hasta mi línea derecha. Trazamos una línea totalmente recta, D1, y habíamos dicho que ¿quién la va a cortar a D1? Me la va a cortar ABF, ¿ya? ¿Y qué significa cortar? Que me va a formar una línea, o bueno, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Como vemos acá. A ver, vamos a decir... No hay para escribir. Ya no hay, pero... A ver acá. Se ve lo que estoy dibujando, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ya, estoy haciendo esa línea. ¿Qué importancia tiene esa línea? Habíamos dicho que a D1 siempre me la va a cortar ABF. Entonces colocamos una línea recta. Vamos a graficar una línea recta. D1, ¿ya? Y ABF me la va a cortar 90 grados. Por ahí quedó clarito. Luego vamos a la siguiente regla. Dice D2 me la va a cortar ABL, ¿ya? Buscamos D2, graficamos una línea paralela. Vamos a borrar esto de acá para que ustedes puedan apreciar mejor. Buscamos D2, llegamos a la línea media. Bueno, calculamos todos, llegamos a la línea media. ¿Y qué decimos acá? Que ABL, conjunto ABL, me forma una línea un ángulo de 90 grados. Ya me la corta de 2 a BL. ¿Ya? Ahí tenemos mi ángulo de 90 grados formado por mi derivación 2 más mi ABL. Y por último tenemos la R, ABR con derivación 3. Flora con el tercero, la R con el tercero me va a formar nuevamente en 90 grados. Buscamos ABR, trazamos la línea, ¿ya? Trazamos esta línea y buscamos sus 90 grados, que va a ser nada más y menos que esta de acá. ¿Ya?
Muy bien. Y nuevamente lo mismo. Mido tiene que medir 90 grados. Excelente. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que ustedes aprendan a ver la patología de mi paciente, ¿ya? O si ver que mi paciente está normal. Ahorita vamos a aprender las patologías que me engloban un bloqueo en la conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Por el momento, acordémonos cómo graficar un electrocardiograma. Bueno, cómo graficar el eje cardíaco, ¿ya? De uno colocamos una línea totalmente recta y la vamos a dividir con ABF, como vemos acá en la mnemotecnia, ¿ya? ABF. ABF lo que me va a hacer me la corta en 2 y de 1. Posteriormente ubicamos ABL. ABL me la va a cortar en 2, esta derivación de 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Cada uno de las líneas que yo formé, cada una de las líneas que yo formé, me va a dar como resultado, bueno, va a haber una separación de 30 grados entre una y la otra. ¿Ya? Va a haber una separación de 30 grados entre una línea y otra línea. Vamos a ver para que ustedes puedan ver. Acá formé. Acá estoy formando mi D1. ¿Ya? Mi D1. ¿Qué habíamos dicho que me la cortaba? ¿Quién me la iba a cortar mi D1? Mi ABF, ¿verdad? Y formo 90 grados. Luego busco otro color. Y busco a la L. La L lo vamos a dividir de aquí a aquí. Vamos a ver si la puedo cambiar de color para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? ¿Ya? No, amarilla no se ve. De verde. Ya. Aquí tengo, ¿qué cosa? Mi ABL. ¿Y qué habíamos dicho? Que me la iba a cortar la perpendicular de 2. ¿Ya? ¿Para qué? Así formar mi ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí más o menos. Formo mi ángulo de 90 grados así. Nuevamente lo pinto del color verde. Y por último, D3. Pucha. Por último, D3. D3, que me va a hacer una línea, que me voy a formar la línea desde con ABR, de acá. Empiezo acá, termino acá. Lo voy a formar de otro color para que ustedes puedan apreciar mejor. ¿Ya? ¿Y dónde me la va a cortar? ¿A qué nivel me la va a cortar de 3? Por lo menos por acá más o menos para formar mi angulito de 90 grados. Ya. Ya. Entonces, esta estrella que yo formé, después le voy a dar, ¿qué cosa? Le voy a dar nombres. Aquí voy a poner 1 o 1 en romano. Aquí voy a poner ABR, porque es ABR lo que formé. Aquí voy a formar 2, porque 2 es lo que lo corté. Aquí voy a poner ABF. Y así sucesivamente, hasta llenar mi cuadrito con todas las derivaciones y con todos mis calculitos. Ya aquí ya sé que es de 1 porque ya lo corté. Aquí ya sé que es de 2 porque lo corté jugatamente. Aquí sé que es AF, aquí es A3, aquí es ABL. ¿Ya? Entonces, eso es mi eje. Así calculo mi eje cardíaco. Ahora, para poder calcular en esta gráfica que ven acá, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla, chicos? Ya. Ya hice mi gráfico. Ya ustedes siempre van a hacer eso a final de la interpretación de su electro. Van a hacer ese grafiquito con esas líneas y con esas perpendiculares que me corten. ¿Ya? Es regla general. ¿Ya? Ahora, como vemos acá, para poder interpretar
para poder sacar conclusiones, para sacar resultados, para sacar directamente si la persona tiene desviación a la derecha o desviación a la izquierda, ocupo de buscar D1 y ABF como ven acá. D1 y ABF. Solamente con reconocer esas dos derivaciones, si es positivo o es negativo, ya sé si tiene desviación a la derecha o a la izquierda. Es muy fácil, la verdad, esto, chicos. Entonces vamos a ver acá. Este gráfico de acá. Este gráfico de acá se lo van a aprender todito, porque de esta manera se tienen que ustedes interpretar un eje cardíaco, un eje hexagonal se llama. Ya, vamos a ver acá. Lo normal, lo fisiológico que siempre debe apuntar mi corazón es de menos 30 a más 90. Ya, este es el rango normal que mi corazoncito siempre tiene que interpretarme. ¿Ya? De menos 30 a más 90. Cuando mis dos derivaciones que estoy buscando, mi D1 y mi ABF, son positivas, ¿ya? Cuando las dos son positivas, los dos están en este rango de menos 30 a más 90, es normalidad total, ¿ya? Esta es la manera más rápida para poder detectar en qué cuadrante está mi eje, ¿ya? Cuadrante lo llamo cuando sé que, porque fíjense que hay 4 cuadrantes: cuadrante derecho, superior, superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, ¿ya? Cuando mis dos derivaciones que estoy buscando, las más importantes, D1 y ABF, están positivas, la persona está normal. Ya la persona no tiene ninguna desviación, ninguna alteración eléctrica en la conducción. O sea, no tiene ninguna arritmia, pónganle, ¿ya? Cuando el paciente está con la derivación D1 negativa y la derivación ABF positiva, el eje se va a encontrar entre más 100, más 90 a más o menos 180 grados, ¿ya? Esto es una desviación a la derecha. Una desviación a la derecha cuando yo veo D1 negativo y ABF positivo. O sea, acá. Busco ABF. ABF aquí está positivo. Y busco D1. D1 igual el QRS está positivo. Entonces la persona está bien, ¿ya? Pero si en ABF esto mira hacia abajo, ¿ya? O esto mira hacia arriba y en D1 mira hacia abajo, inmediatamente yo sé que este paciente está con una desviación a la derecha, ¿ya? Ahora, desviación a la izquierda, lo contrario. ABF me mira hacia abajo, ¿ya? Mi QRS mira hacia abajo y D1 mira hacia arriba, ¿ya? Eso sé que es una desviación a la izquierda. Y por último, cuando ambas miran hacia abajo en el electrocardiograma, inmediatamente reconozco que es una desviación extrema, ¿ya? Que nosotros tenemos que saber interpretar cuando tengo una desviación a la izquierda. Puede ser una hipertrofia ventricular, puede ser una hipertensión arterial crónica mal controlada, ¿ya? Puede ser un bloqueo de rama izquierda, ya puede ser un infarto del miocardio también, si tienen una desviación a la izquierda. Si tienen una desviación a la derecha, pueden ser una hipertrofia ventricular derecha, puede ser una embolia pulmonar, un trombo que me está bloqueando mi circulación de mi flujo pulmonar, puede ser una cardiopatía congénita de un cortocircuito de izquierda a derecha también, ¿ya? Esas son las patologías que yo puedo relacionar a mi bloqueo derecho o mi bloqueo izquierdo. Bien, entonces vamos a pasar, ya vamos a terminar porque esto de acá ya es lo que hemos aprendido. Onda P representa la despolarización de las aurículas, ya lo sabemos como le hemos avanzado toda la clase. Complejo QRS, despolarización de mis ventrículos, ¿ya? El tiempo de duración puede ser de 0,08, 0,012 segundos. Ya sabemos que de un complejo QRS a otro complejo QRS se denomina intervalo QRR. Y ese intervalo RR es un indicativo de que estoy entre dos latidos cardíacos. Ya sabemos que la onda T representa la repolarización de los ventrículos.
onda T auricular, ¿ya? La onda T auricular es la repolarización de mis aurículas, pero esto va a ocurrir enmascaradamente debajo de mi complejo QRS y es por eso que nunca o casi nunca lo voy a poder ver en mi electrocardiograma, ¿ya? Porque va a estar oculto, va a estar taponeado. Bien, entonces continuemos. Segmento PR, ya habíamos dicho al inicio de la clase, el segmento es la línea isoeléctrica que marca el final de mi onda P y el comienzo del complejo QRS. Punto J, habíamos mencionado que era donde comenzaba el segmento ST. El segmento ST, segmento TP, intervalo PR. Intervalo PR ya sabemos que es el inicio hasta el final, bueno, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ya intervalo QT también. Y lo que más me interesa es este de acá, RR. Aproximadamente dura 0,83 segundos. Ya es lo normal, lo fisiológico. Cuando nosotros estamos ante una taquicardia, ya vamos a ver que el complejo QRS, al otro complejo QRS va a ser más chiquito la diferencia. Ya va a ser, los espacios van a ser más cortos. ¿Ya? Y ahí yo contabilizo y veo que la frecuencia cardíaca de mi paciente está muy acelerada, ¿ya? Visualizo un complejo QRS de otro complejo QRS, lo voy a ver muy, pero muy cortito. Y ahí está lo que ya hemos aprendido, las derivaciones. Las derivaciones van a ser cámaras que van a vigilar la actividad eléctrica de mi corazón. Si veo que hay un retraso, si veo que hay una anomalía, me lo va a registrar mi electro. ¿Y cómo lo calculo? Mediante un eje cardíaco, ese sistema hexagonal que hemos visto arribita de las cruces que hemos armado. Ya estas son mis derivaciones bipolares. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque está marcando dos polos, uno negativo y uno positivo. ¿Ya? Uno negativo y uno positivo, y dijimos que acá, exclusivamente acá, tenemos el triángulo de Itobe y la ley de Itobe, ¿ya? Que ya sabemos, son dos conceptos totalmente distintos, ¿ya? Habríamos dicho que el triángulo de Itobe es la línea imaginaria o el triángulo imaginario que estábamos marcando las tres características, ¿ya? Y la ley de Itobe, habíamos dicho que era la suma de D1 más D3 es igual a D2. Las unipolares, que solamente recluta información de una sola parte del cuerpo, ¿ya? El voltaje en la pierna izquierda, el voltaje en el brazo derecho o el voltaje en el brazo izquierdo. Las precordiales, que hemos ya aprendido dónde están ubicadas y cómo nosotros sacamos la información. Dónde están ubicadas. Ya, esto es importantísimo, la parte en donde van a mirar, qué parte de mi corazón van a estar mirando. B1, B2, miran la pared septal del corazón. B3 y B4 a mi pared anterior. Y B5, B6 miden mi pared lateral más baja. Y si se dan cuenta, va bajando, subiendo mi complejito. Ya, aquí vamos a ver las paredes en las cuales va a estar mirando mi corazoncito y las derivaciones o los electrodos que yo le coloco, la parte en donde va a registrar su actividad eléctrica. Como ya sabemos, esta es la medida o el método para sacar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Habíamos mencionado tres métodos. Método de los 1500 dividido entre el número de cuadritos chiquititos que compone cada parte del electro. Método de cuadritos grandes dividido entre 300 y el método de Dubin. El método de Dubin va a ser un método más directo en el cual si entre una R y otra R hay un cuadro grande, son 300 latidos. Si entre ambas R hay dos cuadros grandes, 150 latidos. Si en tres cuadros grandes hay diferencia entre una R y otra R, 100 latidos. Si hay cuatro cuadros grandes, 75 latidos por minuto. Si hay 5 cuadros grandes,
60 latidos por minuto. Si hay 6 cuadros grandes, 50 latidos por minuto. ¿Cuándo se considera taquicardia? Cuando está por encima de 100 latidos por minuto. ¿Y cuándo se considera bradicardia? Cuando está por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, esos son los métodos para calcular una frecuencia cardíaca, un ritmo regular. Vemos acá la taquicardia, vamos a ver en derivación de 2. Derivación de 2 es bueno, ya sabemos, pues, es la derivación más específica para sacar los latidos cardíacos, ¿ya? D2, vamos a ver que hay hartísimas ondas R en este electrocardiograma. Significa que el paciente está con taquicardia, ¿ya? Y aquí vamos a ver que la distancia va a ser más larga, más ancha, ¿ya? Eso corresponde a una bradicardia, ¿ya? Entonces, el Dubin ya sabemos. Si hay un cuadro grande, 300. Si hay 2 cuadros grandes, 150. 3, 100. 4, 75. 5, 60. ¿Ya? Ojo, esto es lo más importante que yo quiero que aprendan. ¿Ya? Lo más importante. Ustedes saben que no todo es color de rosa, que no todo es así de fácil. Van a llegarles pacientes que les va a costar sacar su frecuencia cardíaca, como en el caso de acá, como en el caso de este electro. Fíjense acá que hay bastante irregularidad en este electrocardiograma. ¿Sí o no? Que está muy separado. De repente el paciente está con una arritmia, ya con uno de esos cuadros que hablamos al inicio. ¿Ya? ¿Qué entendemos por este cuadro de acá? Yo voy a calcular la frecuencia cardíaca contando 30 cuadros grandes. ¿Ya? Calculo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta 30. Y cuento cuántos complejos QRS hay. ¿Por qué 30? Porque, a ver, hagamos la suma. Habíamos dicho que un cuadro grande equivalía a 0,20 segundos. Ahora, yo quiero multiplicarlo primero lo quiero multiplicar 0,30, pero son 0,20 por 30. Me va a dar como resultado 6 segundos, ¿ya? ¿Y por qué uso 6? ¿Ya? ¿Por qué uso 6? Uso 6 para que después se me sea más fácil y lo multiplique por 10. ¿Por qué? Porque 6 por 10, 60. Y esos son los segundos que hay en un minuto, ¿ya? Se me va a facilitar mucho si lo multiplico por 10, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, lo que voy a optar para calcular un paciente con arritmia, ya un paciente que no tenga ritmo cardíaco regular, que no tenga un ritmo cardíaco sinusal de manera secuencial, ya como en el caso de este paciente de acá, que está muy separado una sobre la otra, ¿ya? Ese es el cálculo que yo utilizo para calcular la frecuencia cardíaca de un paciente con arritmia o intervalo RR irregular. Cuento 30 cuadros grandes, lo multiplico por 10 la cantidad de ondas R que hay en 30 cuadros grandes. Bien. Se considera